lenguaje algebraico. ¿Sale, vale? Y bueno, en la parte del lenguaje algebraico hace referencia a la posibilidad o corresponde a la acción o no al proceso de expresar enunciados del lenguaje común, ¿vale? En términos algebraicos. ¿Sale, vale? Y esto, ojo, esto es la base de la álgebra junto con la parte de la simplificación por términos semejantes. Es súper, súper común utilizar esto. ¿Sale, vale? Entonces, por ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos, aquí vamos a poner el lenguaje común, y acá el lenguaje algebraico. Lenguaje algebraico. ¿Sale, vale? Aquí yo les voy a ir dando las más utilizadas, pero pues sí es cuestión de que ustedes vayan poniéndolo en práctica, vayan ejercitándolo. ¿Sale, vale? Por ejemplo, si aquí nosotros ponemos un número cualquiera, ¿no? Ahí está, un número cualquiera. Pues si yo quiero expresar algebraicamente un número cualquiera, pues puede ser X. ¿Por qué? Pues porque X puede tomar el valor de 10, de 100, de 1000, de 20,000, de 30,000, de -1, de 0. Por eso X es un número cualquiera. Oiga, profe, ¿tiene que ser X? No, puede ser Y, puede ser Z, puede ser M, N, el que ustedes gusten. Al fin y al cabo es una variable que puede tomar el valor que sea. Por eso se llama variable, porque su valor varía de acuerdo a la necesidad del modelo matemático. ¿Sí me voy a entender? Ahora, por ejemplo, si yo digo la suma, o más bien la suma de dos números cualesquiera diferentes, ¿no? Aquí yo tengo la suma de dos números cualesquiera o cualquiera diferentes, pues puede ser X más Y. ¿Por qué? Pues porque X es diferente de Y, pero ambos son variables. Pueden tomar cualquier valor. Oye, profe, ¿por qué no es X más X? Porque X más X sería el mismo número sumado dos veces. Entonces yo ahí ya no tendría la suma de dos números cualesquiera diferentes, porque ahí me están manejando que tienen que ser diferentes. ¿Sale, vale? Ahora, si yo, por ejemplo, pongo un número aumentado en 7, ¿cómo podríamos poner un número aumentado en 7? ¿Cómo se les ocurre? X a la séptima potencia. X a la séptima potencia, ahí sería X a la séptima potencia. X, X más 1, X más 2. Un número aumentado en 7. X por 7. Ahí sería 7 veces un número o el 7X. séptuplo. 7X, ahí sería el séptuplo de un número o 7 veces un número. Sería X más 7. Claro, X más 7, porque ahí tengo un número cualquiera y lo voy a aumentar en 7. Entonces es X más 7, claro que sí. A ver si ahora ponemos, por ejemplo, un número
un número disminuido en 5. ¿Cómo quedaría un número disminuido en 5? X menos 5. X menos 5, claro que sí, ¿vale? Porque ahí es cualquier número, ¿sale? ¿Vale? Ahí es cualquier número que puede tomar el valor de la X, ¿sale? ¿Vale? Y le voy a restar 5. ¿Sí me doy a entender? ¿Dudas? No, hasta el momento no. A ver si es cierto. Si decimos entonces la diferencia de dos números diferentes, la diferencia de dos números diferentes. Quedamos que diferencia, ¿qué operación aritmética es? Resta. Es una resta. Entonces, ¿cómo quedaría la diferencia de dos números diferentes? X menos Y. Perfecto, X menos Y, ahí está. X menos Y, listo. Así de fácil. Si ahora, por ejemplo, quiero sacar el doble de un número, ¿cómo sería el doble de un número? 12x. X al cuadrado. Ahí sería el cuadrado de un número. No, sería 2x. Exactamente, 2x, porque acuérdense que siempre que tenemos un número pegado a una variable, este lo va a estar multiplicando. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el 20, para que el 20 sea 40, porque quiero el doble, entonces lo multiplico por 2, 2 por 40, 2 por 20 y me da 40. Entonces, si yo pongo 2x, siempre voy a obtener el doble de x, o sea, el doble de un número. ¿Sí me doy a entender? Si tengo entonces el doble de un número, que es 2x, ¿cómo quedaría el triple de un número? 3x. 3x, exactamente. En efecto, sería 3x. A ver, y si ahora tenemos, por ejemplo, la mitad de un número. ¿Cómo quedaría la mitad de un número? Un medio de x. Exactamente. Sería un medio de x. O también lo podemos ver como x medios. Cualquiera de los dos es correcto. Porque si yo multiplico un medio por x, es equivalente a dividir x entre 2. Y si yo pongo x medios, pues prácticamente a x le estoy dividiendo entre 2. Entonces, tanto un medio de x como x medios es equivalente y representan la mitad de un número. A ver, si yo digo entonces la tercera parte de un número, la tercera parte de un número, ¿cómo quedaría la tercera parte de un número? X a la tercera sobre 3. Más o menos, a ver, la tercera parte de un número. ¿Cómo quedaría la tercera? Si la mitad es x medios, ¿cómo sería la tercera parte? X un tercio, perdón. Sería un tercio de x. Un tercio de x. Perfecto. O también puede ser x tercios. Es lo mismo. Ahí pues la que prefieran está bien. Pero pues ya saben que estamos trabajando con base en un examen. Entonces la que venga en las opciones es la que tendrán que seleccionar. Pero ambas no van a medir las dos. No vienen las dos. Pero cualquiera de las dos es correcta.
pero solo vendría una, ¿sale, vale? ¿Dudas de estas? ¿Vamos bien? ¿Dudas, dudas? No, profe, No, todo bien. ¿por qué sería un medio X? ¿Por qué será un medio de X? Ah, bueno, fíjese. Si nosotros tenemos un medio de X, es equivalente a que yo tenga un medio por X. Acuérdense que siempre que tenemos un numerito pegado a la variable, es como si lo estuviéramos, bueno, no es como, es la multiplicación del coeficiente por la variable o por la base. Entonces, si yo multiplico el 1/2 por la X es como si yo la tuviera en entero o como si fuera un entero. Entonces, acuérdense que para multiplicar un entero por una fracción, yo les di qué consejo. ¿Qué le hacía al entero? Le ponía uno Un abajo. 1 abajo y entonces me queda 1 por X, X, entre 2 por 1, 2. Y entonces si yo pongo un medio de X es como si fuera X medios y X medios es a X dividirla entre 2, con lo que obtengo la mitad de X, es decir, la mitad de un número. O sea, ¿es lo mismo? Es lo mismo, es exactamente lo mismo, solamente que en algunos exámenes, por ejemplo en el Poli viene como un medio de X y en la UNAM, la UAM, la UAM, certificación vendría como X medios. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Pero es exactamente lo mismo, es lo mismo. ¿Sale, vale? Déjenme quitamos esto y mando captura de pantalla y seguimos, ¿sale, vale? Ojo, aquí yo les voy a poner los más comunes en el examen, que vienen en los exámenes. Sale, vale, voy a tratar de darles un poquitito más porque esto nos va a ayudar mucho a la hora de entender los problemas de aplicación. Sale, vale. Pero va a haber más, o sea, va a haber a lo mejor situaciones que yo no les dé, pero no van a venir en su examen. Pero ya los que van para ingeniería, pues se van a encontrar con situaciones más complejas más adelante que me van a decir, oiga, profe, es que no lo vimos. O sea, acuérdense que yo estoy aquí preparándolos para que entren a la ingeniería. Ya estando en la ingeniería, pues van a ver muchas cosas que a lo mejor llegué a mencionar, pero no se las expliqué como debe de, porque no les va a servir para el examen. Para allá la facultad, pues sí, pero a los que ya van para ingeniería, a los que van para derecho, para odontología, para enfermería, pues no. ¿Sale, vale? Vientos. A ver, fíjense, porque este es bien, bueno, bien común. ¿Cómo pondríamos el cuadrado de un número cualquiera? ¿Cómo sería el cuadrado de un número cualquiera? Ahora sí sería X cuadrada. Exactamente, ahora sí es x al cuadrado. ¿Sale, vale? Ahora fíjense, porque aquí viene el que confunde a todos y que siempre viene en los exámenes. Fíjense, el cuadrado de la suma de dos números. Y vean, espérense. Y ahora va la suma de los cuadrados de dos números cualesquiera. Léanle bien. Uno dice el cuadrado de la suma de dos números y el otro dice la suma de los cuadrados de dos números cualesquiera. La primera es, bueno, se abre paréntesis, Ajá. ¿sí? eh, Sería X más Y ajá. y se cierra el vínculo al cuadrado. Ok. ¿Y entonces cómo sería la segunda? La segunda sería, bueno, igual que la primera. O sea, abro paréntesis. Ajá, Ajá. que sería igual X más Y X más Y. al cuadrado
Cierro paréntesis. Sí, ¿Y al cuadrado? sí. ¿Y cuál sería la diferencia? Y luego más. Más. Ajá. Y se abriría otra vez paréntesis y Ah, otra vez x más y al cuadrado, ¿no? ok. Ok. Porque es la suma de dos números cuadrados. La de arriba es el primero, el cuadrado de la suma de dos números, ¿no? Ok, el de arriba es el cuadrado de la suma de los números. Ok. Y la de abajo dice la suma de los cuadrados de dos números. Ahí me está sacando el doble del cuadrado de la suma de dos números. O sea, lo que usted me puso ahí es el doble del cuadrado de la suma de dos números. ¿No quedaría x cuadrado más y cuadrado? Efectivamente. Aquí lo correcto es Dice, x cuadrada más y cuadrada, porque aquí ya estoy sacando la suma de los cuadrados. O sea, los dos deben de estar elevados de manera individual al cuadrado. ¿Ya vieron? Arriba dice el cuadrado, solo un cuadrado de la suma de dos números. Pero aquí dice la suma de los cuadrados. Esta S, este plural, cambia totalmente. Y entonces ya me está pidiendo que a cada sumando lo eleve al cuadrado. En cambio, en la primera me dice que primero haga la suma y luego el resultado de la suma la eleve al cuadrado. ¿Sí logran ver la diferencia? sí, profe. Seguros. Sí, ya. Ojo ahí, porque esta sí o sí viene. O sea, siempre viene esta, ¿vale? Es muy, muy, muy común que venga principalmente para área 3. ¿Sale? ¿Vale? Para área 3, para cualquier universidad. Y para el poli, que vienen muchas, muchas, muchas matemáticas. Esta casi siempre viene esta. ¿Sale? ¿Vale? La del cuadrado de la suma de dos números, que es x más y, todo eso entre paréntesis al cuadrado, o la suma de los cuadrados, ahí está la S, de los cuadrados de dos números cualesquiera, ahí es x al cuadrado más y cuadrada. ¿Sale y vale? Y los que van para el poli, pues esa viene todo lo de matemáticas que vamos a ver, todo. Ambos, la del cuadrado de la suma de dos números o la suma de los cuadrados de dos números cualesquiera. Es muy común que venga eso en el examen. Que les pidan cuál es la expresión o el lenguaje algebraico del siguiente enunciado. O exprese en lenguaje algebraico el siguiente enunciado. Así viene. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí. A ver si es cierto. Fíjense, ¿eh? Vamos a meterle ya algo más complicado, ¿no? Dice así. Dice, las dos terceras partes del cuadrado de la diferencia de un número con el triple del otro. Aquí ya estoy metiendo prácticamente todo lo que les he explicado. Dice, las dos terceras partes del cuadrado de la diferencia de un número con el triple del otro. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo se les ocurriría que queda ese? A ver, Fer. Fer, o quién me ayuda. Nadie por ahí, ¿quién me ayuda?
Las 2/3 partes. Profe, A ver, a ver, sería entre paréntesis, pongo paréntesis. ay Dios, x al cuadrado, X al cuadrado. ay Dios, menos, es que es diferencia, es menos, Ajá, tiene que menos ser menos. 3x, Menos pero creo 3x. que no es x al, Tendría que ser lleno porque es otro. ajá, Ajá. es y, ¿Y cómo pondríamos las 2/3 partes? ah no, el x al cuadrado yo creo que ese se quita, ¿no? Y eso se eleva, o sea, el de entre ¿Quitamos ese paréntesis se cuadrado? eleva al cuadrado Ajá, ok, estoy de acuerdo. Y luego, y es entre, bueno, abajo de esta operación de ajá, entre mm, 2/3 partes, ajá. 2/3. Por ahí va, pero más que dividirlo, si queremos sacar la fracción de una cantidad, acuérdense que solo se multiplica esa fracción por la cantidad. Ah, entonces no sería así, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Por Por. 2/3. Exactamente. Así sería. 2/3 por x menos 3x y todo eso al cuadrado. Aquí dice las 2/3 partes de la diferencia de un número con el triple de otro. Esta es la respuesta correcta. ¿Dudas? ¿Dudas? Claro que sí. Aquí, fíjense, tenemos 2/3 partes. Si leemos 2/3 partes, 3/4 partes, 5/6 partes, 3/7 partes, hacemos referencia a una fracción. En este caso, al ser 2/3 partes, es 2/3. Siempre que aparezca 2/3 partes, 1/4 parte, 2/5 partes, siempre es la fracción. Y acuérdense que yo les enseñé que cuando queríamos calcular una fracción de una cantidad, esta fracción solo se tenía que multiplicar. Eso apréndanselo. Siempre que yo quiera calcular la fracción de una cantidad dada, solo multiplico la fracción por esa cantidad. Por ejemplo, si quiero calcular las 3/5 partes de 1000, solo multiplico 3/5 por 1000. Entonces, si aquí me está pidiendo las 2/3 partes, 2/3 forzosamente lo voy a multiplicar por el resto de la expresión, porque me está pidiendo las 2/3 partes. Y para obtener 2/3 partes, tengo que multiplicar la cantidad que yo voy a sacar por 2/3. ¿Sale, vale? Y ahora me dice del cuadrado. Cuando me dice del cuadrado, me está diciendo, me está generando el hecho de que solo tengo un cuadrado. Solo tengo un cuadrado. Entonces, la forma en la que yo tenga un cuadrado que me afecte una diferencia es que el cuadrado agrupe a la diferencia. Si dijera, por ejemplo, las 2/3 partes de la diferencia de los cuadrados con S, ahí sí sería x cuadrada menos 3y cuadrada, ¿no? Porque ahí está diciendo de los cuadrados con S. Pero como no me está diciendo de los cuadrados, sino solo me dice del cuadrado, entonces tengo que agrupar mi diferencia y elevarla al cuadrado porque solo me pide un cuadrado. ¿Sí me doy a entender? Y luego me dice que el cuadrado de la diferencia de un número, ese número es x. Y como es diferencia, es una resta. Acuérdense, si hablamos de diferencia, es una resta. ¿Ok? Y luego dice, con el triple del otro. O sea, ahí al mencionar la palabra otro, ya no puedo volver a utilizar x. ¿Por qué? Porque si uso x, sería el triple de ese mismo.
Y no, aquí me está diciendo que es otro. Vean, aquí dice otro. Entonces ahí sí o sí debo de usar otra variable. Y si es el triple, ¿cómo calculábamos el triple de algo? Ah, pues lo calculábamos multiplicándolo por 3. Por eso me queda x menos 3y. Porque aquí es la diferencia de un número con el triple de otro. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe, ya. Sí, ya un poquito más, ¿sí? ¿Seguros? No, sí, segurísimo. Perfecto. Gracias, profe. No, al contrario, usted por su pregunta. ¿Alguna otra duda? Ojo, todavía nos falta cubrir más conceptos, pero mi idea es acabar lenguaje algebraico a las 9. Todavía vamos bien de tiempo. ¿Dudas? Y si quedara eso sobre 2 tercios, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Ajá, Ah, como estaba antes de 2 tercios o sea, sobre... Es que ahí lo estarías dividiendo, ¿no? Si el 2 tercios va abajo, ajá, pues, sería una división, ¿no, profe? exactamente quedaría así, ¿no? 2 tercios, ¿así? Sí, Bueno, fíjese, para que usted llegase a algo como esto, tiene que resolver esta operación y quedaría de la siguiente manera. Yo aquí voy a poner un signo de igual y entonces es una ley del sándwich incompleta. Entonces, como es una ley del sándwich incompleta, nosotros completamos mi ley del sándwich y a la parte entera, que es lo de arriba, lo divido entre 1. Y me queda pan por pan y va arriba. O sea, me quedaría 3 por x menos 3y, todo esto al cuadrado, sobre 2. ¿Por qué? Jamón por jamón y va abajo. Y esta expresión, ¿cómo quedaría? Quedaría las tres medias partes del cuadrado de la diferencia de un número con el triple del otro. ¿Por qué? Porque ahora la fracción que estoy obteniendo es 3 medios. Por eso es las 3 medias partes. O también fíjese cómo quedaría. ¿Vale? Aquí va otra forma de expresar este mismo. ¿Sale? Este mismo. Fíjese, ¿eh? Puede ser esta o puede ser la siguiente. Vea, ¿eh? La mitad. ¿Por qué la mitad? Siempre que yo saco la mitad de algo, lo estoy dividiendo entre 2, ¿sí o no? Entonces vea, ¿eh? La mitad del triple, fíjese, la mitad del triple, la mitad del triple del cuadrado de la diferencia de un número con el triple de otro. Estas son las dos formas de expresar esta expresión algebraica, valga la redundancia, en lenguaje común. Ambas son correctas. No van a venir las dos, pero las dos son correctas. Las 3 medias partes del cuadrado de la diferencia de un número con el triple del otro, o la mitad del triple del cuadrado de la diferencia de un número con el triple del otro. La que usted guste es correcta. gracias, profe. Vientos. ¿Dudas? Ahora, ojo, también cuando hablamos de semi, cuando hablamos del término semi, se divide entre 2. No se les olvide. Si es mitad o si es semi, dividimos entre 2. Siempre que ustedes lean semi o mitad, se divide entre 2. Siempre. ¿Ok? A ver si es cierto. Ahí va, fíjense. Presten mucha atención. Voy a mandar captura de pantalla. Vean, ya estamos. Vamos a aumentarle un poquito el grado de complejidad, ¿no? Ahí va. ¿Y dónde está? Ahí va, fíjense.
Vamos a copiar esto y pegar. Ahí va. Vean, dice así. El cubo de la raíz cuadrada del producto de la semidiferencia de dos números por la semisuma de los mismos. Ah, caray. Vean, aquí dice el cubo de la raíz cuadrada del producto de la semidiferencia de dos números por la semisuma de los mismos números. ¿Cómo quedaría? Ya si hacen ya cualquier otro pueden hacer, ¿no? Bueno, ahorita les pongo otros más que se ven más sencillos, pero a la vez están más difíciles. A ver, ¿cómo quedaría esto? El cubo de la raíz cuadrada del producto de la semidiferencia de dos números por la semisuma de los mismos. A ver, Johan, usted va para ingeniería. A ver, Johan, ¿cómo lo haría, mi estimado Johan? No, pues no sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Sería raíz cúbica? A ver, ahí dice el cubo. Entonces, ¿con qué empezaríamos? Con el cubo, ¿no? Ahí está. Luego, ¿qué más dice? A ver, léale. La raíz cuadrada de... Perfecto. Metemos una raíz cuadrada, ¿sí o no? Sí. Aquí, hasta el momento que he puesto el cubo de la raíz cuadrada. O sea, hemos cubierto esta parte, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué operación es un producto? Una multiplicación. Eso. Ahora, ahí me está pidiendo la multiplicación de la semidiferencia de dos números por la semisuma de los mismos. ¿Cómo quedaría? X por Y. X Sobre 1. por eso, a ver, más o menos, a ver, por ahí va, pero analicen lo que dice. Dice el producto de la semidiferencia. Es que eso es una resta. ¿no? Eso es una resta, ¿ok? X menos Y. A ver, pero, X por Y menos X. No, X menos Y. a ver, Entre 2. ok, o sea, quedaría, aquí pongo X menos Y entre 2, ¿ok? Ahí me agrada, ahí, ¿qué me ha puesto hasta el momento? Fíjense, hasta el momento me ha puesto el cubo de la raíz cuadrada de la semidiferencia de dos números. Ahí ya va un cachito, todavía le falta, ¿no? Porque dice, el cubo de la raíz cuadrada del producto de la semidiferencia de dos números por la semisuma de los mismos. ¿Qué me faltaría? La semisuma de los mismos. Ay, ¿cómo hacemos eso? Sobre 2. Ah, X más Y. ajá, Otra vez. ajá, ¿qué hago? En un paréntesis aparte, X más Y. Ok, pongo paréntesis, ok, esto lo pongo en paréntesis. ¿Por qué paréntesis, Fer? Porque se está haciendo una multiplicación. Ok, aquí ya puse los paréntesis aparte. ¿Qué pongo en esos paréntesis? X más Y. Así nada más, X más Y. Por la semisuma. Sobre 2. Tendría que llevar el signo más en medio de los dos paréntesis. Si le pone el signo de más en medio de los dos paréntesis, ya deja de ser multiplicación, se convierte en suma. Para que sea multiplicación, los paréntesis tienen que estar pegados. Sobre 2, ¿no? Ajá, ¿qué hago sobre 2? ¿Qué pongo sobre 2? X más Y. Eso, mero. O sea, aquí iría X más Y sobre 2. Esta es la respuesta correcta. Aquí tenemos el cubo de la raíz cuadrada del producto de la semidiferencia de dos números por la semisuma de los mismos. Ahí está. Esa sería respuesta correcta. Profe. ¿Sí? O sea que semisuma es entre 2. Sí, siempre, fíjese, acuérdese, siempre que tenemos semi, aquí se lo puse, siempre que tenemos semi es entre 2. Si es semisuma, es una suma entre 2.
Si es semidiferencia, es una resta entre 2. Si es el semiproducto, es una multiplicación dividida entre 2. Ah, ok, gracias. Eso, no a usted. Dudas, con confianza, dudas. Porque apenas voy a empezar. Apenas vamos a empezar con los buenos, a ver. Profe, los paréntesis de la orilla son porque todo está elevado al cubo. Exactamente, porque ahí me está pidiendo el cubo de la, o sea, el cubo va a aplicar a todos. Exactamente. Ah, hecho. Gracias. No, a usted por su pregunta. ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien? Ya pasamos al siguiente, a ver qué tal. Va, a ver, ahí va otro, ¿eh? Ahí va, vivos, no se van a buguear. Dice así. Dice, las 3/5 partes de un número, las 3/5 partes de un número más, más la mitad de su consecutivo, más la mitad de su consecutivo, equivalen a 3. Ahí está. Ese está sencillito, pero a ver, las 3/5 partes de un número más la mitad de su consecutivo equivalen a 3. Ahí les doy un tip. Equivalen es signo de igual. Cuando dice equivalen va un signo de igual. Ok, a ver, alguien levantó su manita. A ver, sí, a ver, Carlos, Julio, César y luego Carlos. Ok. Dice, las 3/5 partes de un número. Ajá. Sería 3/5 Ajá, de X. perfecto. Más la mitad de su consecutivo sería más un medio de Y. Un medio de Y. ¿Y qué tal si Y vale 10 y X vale 20? Ya no sería su consecutivo. ¿Cómo garantiza que el número que está ahí sea el consecutivo de X? O sea, que, por ejemplo, el 10 es el número, su consecutivo es 11. El 20 es un número, su consecutivo es 21. ¿Cómo garantiza que sea su consecutivo? A ver, Carlos, luego Sofi y luego Vale. Para garantizar sería entre paréntesis 3/5 de X más 1. Ok, a ver, bien, por ahí va. A ver, analízalo bien. Dice, 3/5 partes de un número más la mitad de su consecutivo. O sea, el 3/5 de X está bien. Lo que está mal es la expresión del consecutivo, que en este caso César lo puso como Y, pero no es Y. ¿Cómo será el consecutivo, Carlos? Bueno, yo pensaba que era 3/5 de X Ajá, ¿sí? más 1, o sea, todo eso en un paréntesis, sobre 2. O sea, todo esto Bueno, más 1 y todo esto sobre 2. sí, Sobre 2. igual a 3. 2 e igual a 3. No, no, sí, sí, así. Así, tiene detalles. Más o menos, pero tiene detalles. Ahorita lo corregimos. A ver, Sofi. Si quitan los paréntesis, A ver, dígamelo todo y yo lo hago. 3/5 3/5 por X, de X, ajá. más un medio Ajá. de X más 1. ¿En paréntesis o no pongo paréntesis? No, sin paréntesis. X No. más. A ver. ¿Sí o no? O sea, a ver. A ver. No, 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 sin paréntesis. Oh, ok, a ver. Sin paréntesis. X más 1. Luego. Igual a 3. Igual a 3. Casi. Casi le da. Bueno, entonces sí con paréntesis. Si no es una es la otra, ¿no? Chicle y pega. Exactamente, lo correcto es con paréntesis. Porque aquí estoy sacando el consecutivo. X más 1 es el consecutivo de X. Sin importar el valor que tome la X, por ejemplo, yo a X le puedo dar 1000. Si a X le sumo 1, 1000 más 1 sería 1001. 1001 es el consecutivo de X. Si yo tengo, por ejemplo, que X vale 100, acuérdense que X puede valer cualquier valor. Entonces, sin importar el valor que yo le asigne a la X,
el x más 1 siempre va a ser el consecutivo de la x. ¿Sí me doy a entender? Dudas. Dudas de por qué el de arriba es el correcto. ¿Por qué lleva paréntesis? Ah, lleva paréntesis, fíjese, Sofi. Es más, lo voy a hacer aquí, vea, ¿eh? Lo voy a poner con paréntesis y sin paréntesis, ¿ok? X más 1. Entonces, fíjese, ¿eh? Supongamos que yo le voy a asignar un valor a la X, ¿no? Por ejemplo, 2. Entonces, yo aquí, si no le pongo paréntesis, yo tendría que aquí es 3x, 3 quintos de x por 2, y acá sería 1/2 por 2, ¿no? Entonces, aquí vea lo que estoy poniendo aquí. Yo estoy poniendo las 3/5 partes de un número más la mitad del otro número aumentado en 1 es igual a 3. ¿Por qué? Porque este otro número no es su sucesor, porque por jerarquía de operaciones usted primero hace la multiplicación antes de la suma, a menos que agrupe una suma. Si agrupa la suma con los paréntesis, usted le da la prioridad a lo que está dentro de los paréntesis, porque por jerarquía de operaciones siempre empezamos de adentro hacia afuera, como en lógica. En lógica primero hago lo que está dentro, ¿sí o no? Lo mismo en álgebra. En álgebra yo empiezo por lo de adentro. Entonces, si yo empiezo primero por lo de adentro, fíjese, sustituyo valores y aquí voy a poner que x vale 2, acá voy a poner que x también vale 2 y entonces vea, aquí yo pondría 3 quintos de 2 más 1/2 de qué. Para sacar el 1/2 primero tengo que sumar. Sumo 2 más 1 y me queda 3. Y yo saco 1/2 de 3, que es el consecutivo de 2. Pero si yo no pongo paréntesis, primero le doy prioridad a la multiplicación, porque por jerarquía de operaciones primero va la multiplicación y luego la suma. En cambio, si le pongo paréntesis, primero hago lo de los paréntesis, es decir, obtengo el sucesor o el consecutivo, y ya que obtuve el consecutivo, ahora sí multiplico. O en este caso, saco la mitad del consecutivo, pero primero tengo que obtener su consecutivo. ¿Sí me voy a entender, Sofi? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿De qué? ¿Sí disipé su duda? Segura, con confianza. Sí, o sea, si no trae paréntesis, afecta directamente como si fuera... Bueno, sí lo entendí. ¿Sí? O si no trae paréntesis, usted está poniendo el 2 y el 2 primero va a estar multiplicado por el 1/2, porque acuérdese que por jerarquía de operaciones primero es la multiplicación y dejamos al final... Afecta directamente al 2 y no al consecutivo. Exactamente, y no afecta directamente al 1, que ese 1 es el que me da el consecutivo para que yo primero obtenga el 3. Okay. Sí, no, de que al contrario. ¿Dudas? ¿Dudas? No, porque también lo de los paréntesis, pero ya quedó claro. ¿Sí? Gracias. Perfecto, no, al contrario, con confianza pregúntenme, ¿sale? ¿Vale? Acuérdense, en verdad esto nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar mucho, entender la parte del lenguaje algebraico cuando lleguemos a problemas de aplicación. Hay un apartado, yo creo que nos vamos a tardar como las 2 horas de una clase de álgebra de puros problemas de aplicación con ecuaciones de primer grado que se resuelven aplicando el lenguaje algebraico a problemas cotidianos de la vida cotidiana, de la vida diaria. Entonces, si ahorita nos queda claro el lenguaje algebraico, cuando lleguemos a la aplicación, en los problemas de aplicación, valga la redundancia, va a ser más rápido, ¿ok? A ver si es cierto. Ahí va, fíjense. Este siempre lo pongo en todos los cursos. De hecho, siempre que doy clases de matemáticas, siempre pongo en todos mis exámenes, porque también vienen todos los exámenes de admisión, en todos lados vienen, porque está bien fácil, pero cuando estamos empezando a abstraer esta información algebraica, nos cuesta mucho trabajo. Fíjense, es la suma de un número par con su par consecutivo.
la suma de un número par con su par consecutivo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo 6, a 6 le tengo que sumar 8. Si yo tengo 10, a 10 le tengo que sumar 12. Si yo tengo 20, a 20 le tengo que sumar 22. Pero tiene que ser su par consecutivo y tiene que ser un número par. ¿Cómo expresamos la suma de un número par con su par consecutivo? A ver, Sofi. Sería X más más paréntesis paréntesis. x más 2. Por ahí va, está muy cerca. Pero imagínese, Sofi, vea, imagínese que yo aquí a X le doy el valor de 1. Entonces, si yo sustituyo, me va a quedar 1 más 2. Y entonces hago por jerarquía de operaciones primero lo que está dentro de los paréntesis y me queda 1 más 3. ¿Y qué cree? El 1 y el 3 no son no son pares y yo quiero que sean pares. ¿Cómo garantizamos que sean pares? A ver, Fer y luego César. Fer, Jaime Audelo y luego César. A ver, otra. La levantamos al revés. A ver, Si dice que tienen que ser par, pares, ajá. ¿Cuál es la característica de un número par? Por definición, tiene mitad. eso, que tiene mitad. ¿Y cómo garantizo que un número tenga mitad sin importar el valor que tome la X? ¿Cómo lo garantizo? Que se pueda dividir entre 2. Ajá, y para que se pueda dividir entre 2 un número, ¿qué tengo que hacerle? Imagínense que me toca que X vale 3, pero yo quiero hacer que forzosamente, sin importar lo que valga X, lo que yo obtenga sea divisible entre 2. ¿Cómo le haría? ¿Se puede multiplicar por 2? Ok, se puede, es su expresión. Eso usted puede hacer utilizar los recursos que tenga a la mano para cumplir este objetivo. O sea, se puede poner, por ejemplo, 2x. Ajá, ok, bien, ajá. Luego, Mi lógica es si se puede multiplicar, o sea, si estoy multiplicando por 2, lo puedo dividir. Ajá. Perfecto, hasta ahí va bien. 2x. Luego, ¿qué más? Más. Su par consecutivo sería x más 2 igual. Por ahí va, pero tiene un detalle. O 2x más... No, ¿verdad? Por ahí, ¿1? por ahí va. Tiene la idea. Tiene la idea. A ver, por ahí va, por ahí va. A ver, César, y luego, vale. Así como dijo 2x, como está arriba más, Más. sería, bueno, se abre paréntesis Ajá. y luego otra vez 2x Ajá. más 2. Y Y cierro. se cierra el paréntesis. Perfecto. Ajá. Ahí está. Esta es la respuesta correcta. Aquí tenemos un número par que es 2x. ¿Por qué? Pues porque si yo multiplico por 2, garantizo que se pueda dividir entre 2. Y acuérdense que la característica o por definición, un número par es divisible entre 2. Entonces, para garantizar que un número que un número sea divisible entre 2, pues lo multiplico por 2. Así, sin importar cuál valor tome X, siempre lo voy a poder dividir entre 2. Y entonces el 2X, para encontrar su consecutivo par, pues lo sumo 2 y me queda 2X más 2. Y entonces esta sería la respuesta correcta. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Con confianza? No, todo bien, de momento. Sí. Ok. A ver, otro. ¿Sí? Entonces no se suma y se queda en 2x, o sea, literal. Así lo dejamos.
porque ahí solamente me está pidiendo que yo exprese la suma de un número par con su par consecutivo. No me está diciendo obtén el resultado, solo exprésalo. Ah, ok, gracias. No, ¿de qué? Bien, entonces, a ver, otro. Dice así. Dice el producto, no, que sea el semiproducto de un número con su antecesor equivale a 30. Su antecesor es uno menos, ¿no? Uno anterior. Por ejemplo, el antecesor de 10 es 9. El antecesor de 20 es 19. El antecesor de 1000 es 999. ¿Cómo quedaría esto? El semiproducto de un semi, mitad, entre 2 y producto multiplicación. O sea, el resultado de una multiplicación, no, la mitad del resultado de una multiplicación. ¿Cómo quedaría? El semiproducto a ver, Sofi. A ver, ¿no sería paréntesis X? Paréntesis X. Y luego se cierra paréntesis. Ajá. Producto es multiplicación, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno, entonces, otro paréntesis. Ajá. X menos 1. Ajá. Sobre, bueno, se cierra paréntesis. Sí. Sobre 2. Ok, sobre 2. Aquí, ay, entonces aquí voy a subir este. Y este lo voy a borrar. Así. Y luego. Igual a 30. Perfecto. Aquí está el semiproducto de un número con su antecesor equivale a 30. ¿Dudas? Dudas, con confianza. A ver. Ya el último, ya ahora sí, si hacen este, ya se gradúan de preescolar 1 álgebra. ¿Mande? Sí. A ver, ¿sí? Cuando hablamos del semiproducto de un número, ¿siempre debe de ser esta la forma de expresarlo? Así o puede ser multiplicado por un medio, es igual. En el de... Como en este de acá. Que yo digo la mitad de un número, un medio de X o X medios. Ah, ok, ya. ¿Sí? ¿Sí quedó? Sí. Eso. Sí, Bien, entonces aquí también lo pudimos haber puesto como, así mire. Es un medio de X por X menos 1 igual a 30. También lo pudimos haber puesto así. Pero pues es un poquito más claro. ¿Sale, vale? Sí, profe, gracias. Vientos. Ahí está. Vale, último. Este está bien cortito, pero les cuesta mucho trabajo como que razonarlo. Fíjense, vean, dice, el exceso del cubo de un número sobre la mitad del mismo. El exceso del cubo de un número sobre la mitad de un número. El exceso
del cubo de un número sobre la mitad del mismo. ¿Significa exceso? ¿Perdón? Exceso, por ejemplo, supongamos que yo tengo 40 años y usted tiene 20 años. Entonces, yo quiero conocer el exceso de mi edad sobre la de usted. Si quiero conocer el exceso de mi edad sobre la de usted, ¿qué tendría que hacer? A mi edad, ¿qué le hago, Carlos? Restar. Ándele, a eso se refiere el exceso. El exceso del cubo de un número sobre la mitad del mismo. ¿Cómo quedaría? Bueno, de entrada sería 3x, ¿no? ¿Seguro? X al, no, perdón. Ándele, ahora sí, x al cubo, ok, estoy de acuerdo. De entrada dices, esa profe, pues ya póngale x al cubo, va. Estoy de acuerdo. Sería esto sobre 2 Eso sobre 2, ¿seguro? Porque ahí y sobre un medio. estamos sacando el exceso, ¿no? Quiero saber cuál es el exceso del cubo de un número sobre la mitad del mismo. Por ejemplo, si Pepe tiene 30 años y Matías tiene 10 años y quiero conocer el exceso de la edad de Pepe sobre la de Matías, pues yo resto la edad de Pepe, que es 30, menos la edad de Matías, que es 10. ¿Podría ser x menos y al cubo sobre x? A ver, otra vez. ¿Cómo? Ahí, ojo, porque ahí le dice sobre la mitad del mismo. Entonces no hay que usar dos variables. Si dice del mismo, tiene que ser la misma variable, ¿ok? Ojo con eso. ¿O podría ser entonces 3 al cubo menos x? ¿O x menos 3 al cubo sobre x? X menos 3 al cubo sobre X. Es que ahí se está llevando, se está confundiendo un poco por la parte de sobre. Pero fíjese, si yo le digo, ¿cuál es el exceso de mi edad sobre la de usted? Yo no estoy dividiendo. Ya usted me dijo, ¿qué operación hizo para sacar el exceso de mi edad sobre la de usted? Resta. Ah, entonces, ¿por qué me está dividiendo? Por el final de donde dice sobre la mitad Ah, del ok, mismo. la mitad. Entonces, para sacar la mitad, ¿entre cuánto tiene que dividir? Un medio. Ah, ándele. A ver, ¿cómo quedaría? Sería x al cubo menos un medio. X al cubo menos un medio, más o menos. O x menos x al cubo entre un medio. X menos X al cubo No, entre un medio. A ver, es que más, a ver. sobre la mitad del mismo, lo que nos dice el maestro es que es una resta. Ahí se está refiriendo a una resta, no a una división, ¿no? En efecto, porque quiero obtener el exceso. Si yo quiero conocer el exceso de alumnos con respecto a los del año pasado, pues resto los que tengo ahorita con los que tenía el año pasado y ya saqué el exceso, el excedente. Exceso viene de excedente. ¿Cómo quedaría? Está muy sencillito, está muy sencillito. Profe, A ver, después de un medio sería abrir paréntesis ajá, y otra vez x al cubo. X al cubo, más o menos. Ahí no, se sigue teniendo detalles. A ver, la acomodo más bien Fíjese, acomodado. vea, le voy a dar lo voy a ayudar un poco. Dice, esto que usted me acaba de poner es el exceso del cubo de un número sobre la mitad del cubo del mismo. Entonces es x al cubo menos x medios. Ahí está. Lo correcto es x al cubo menos x medios, porque yo quiero sacar el exceso del cubo de un número sobre la mitad del mismo número, pero el mismo número no tiene que estar al cubo porque no me está diciendo que es el cubo del mismo número, sino del número original sin estar elevado al cubo.
¿Sí? ¿Sí quedó? ¿Dudas? No, de momento no. ¿Seguros? No. ¿Seguros? Bueno, a ver, alguien por ahí levantó. ¿Sí, vale? Y a mí no me quedó claro la parte del exceso del cubo. Ya de ahí ya entiendo la mayoría. Ok, fíjese, imagínese que usted tiene a su mejor amiga que se llama Julia. Y Julia tiene 40 años, ¿no? Y usted tiene 18. Y entonces le digo, a ver, vale, calcúleme el exceso de la edad que tiene su amiga Julia sobre usted. Si su amiga Julia tiene 40 años y usted tiene 18, ¿cuál es el excedente de años que tiene Julia sobre su edad? 22 años. Eso, ¿y cómo lo sacó? Lo resté. Eso, ahora imagínese que el cubo de un número es la edad de Julia y que la mitad del mismo número es su edad, edad de Valeria. Entonces, fíjese, el exceso de un cubo, del cubo de un número, ahí está la edad de Julia, que es el número más grande, son los 40 años, sobre la mitad del mismo. La mitad del mismo es X medios, ¿no? Que en este caso es su edad. ¿Usted qué hizo con la edad de Julia con su edad para conocer el exceso que tiene la edad de Julia sobre su edad? Lo resté. Una resta. Entonces, si quiero conocer el exceso del cubo de un número sobre la mitad del mismo número, ¿qué tendría que hacerle al cubo de ese número con respecto a la mitad de ese mismo número? ¿Qué le tengo que hacer? Solo restar. Exactamente. Ok, muchas gracias. ¿Sí? No, al contrario. ¿Sí disipé su duda de todos? Sí, profe, nada más era eso. Sí. Bueno, el que en una expresión de lenguaje común, cuando leamos sobre, quiere decir que es una resta, ¿no? No, no. Cuando leamos Más exceso. bien, exceso, perdón. Exactamente, cuando leamos exceso, ahí sí. Pero cuando leamos sobre, ahí sí puede ser una división. Tenemos que leer todo el contexto. Ok, ya. ¿Sí quedó? Ok, gracias. Sí. Eso. ¿Dudas? Vale, mando captura de pantalla y ya acabamos lenguaje algebraico. Igual, del lenguaje algebraico, voy a hacerles unos ejercicios, ¿sale, vale? Y se los voy a mandar para que practiquen, ¿sale, vale? Para que practiquen, porque esto sí es bien importante. Les digo, lo más, por eso para mí, lo más pesado es álgebra. Porque álgebra hay que entender, hay que interpretar, hay que abstraer, y es la primera vez que nos encontramos con que podemos hacer operaciones con letras, ¿no? Entonces, ya como quiera uno llega a geometría analítica, pues ya sabes que está en álgebra, ¿no? Llegas a cálculo, pues ya hiciste ecuaciones, ya hiciste simplificación de expresiones, ¿no? Pero la verdad, o sea, a mí en lo personal, lo más pesado es esta parte de álgebra y repito, esto es lo que vamos a requerir como mínimo para cuando lleguemos a problemas de aplicación de ecuaciones de primero y de segundo grado. ¿Sale, vale? Y cuando veamos, por ejemplo, problemas de aplicación de sistemas de ecuaciones lineales de 2x2, también aplicamos esto. Porque ahí en lugar de hablar de números cualquiera, hablamos de vacas, hablamos de perros, hablamos de gallinas, de pantalones, de camisas. Y a cada variable, a cada objeto, le tenemos que asignar una variable general, que puede ser X, puede ser Y, puede ser Z. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Perfecto, entonces, vámonos ya a una parte más terrenal, no más sencillita.